Hola, muy buenos días niños y niñas del tercer año básico. Bienvenidos a este lunes 10 de mayo a la clase número 9 de matemática, en donde vamos a observar cierto nuevo contenido que es de geometría, las figuras en dos dimensiones. ¿Han oído hablar de ellas? ¿O las figuras geométricas? ¿Figuras planas? Yo sé que sí. ¿Vamos a reforzar? Bueno, nuestro objetivo de hoy es que ustedes puedan descubrir las características de estas figuras 2D, ¿ya? Y los conceptos claves son figuras 2D, lados y vértices. Bueno, quiero que observen esta imagen, ¿ya? Principalmente este resbalín. Nuestro subtítulo dice líneas rectas y curvas, ¿ya? Veamos, este resbalín está dibujado, ¿cierto? Con líneas rectas, aquí en la escalera, ¿cierto? En el resbalín, ¿cierto? Encontramos líneas curvas, en el pasamanos encontramos líneas también curvas y acá en el soporte encontramos líneas rectas. ¿Se dan cuenta? Ustedes dirán, ¿por qué la tía me habla de líneas rectas y curvas? Veamos esto. A su lado izquierdo encontramos líneas rectas y al lado derecho encuentran líneas curvas. Intentemos dibujarlas en el aire. Veamos las líneas rectas primero, de arriba hacia abajo. Intentémoslo. Otra vez. Y la última vez. Muy bien. Veamos las líneas curvas. Dibujemos. Una. Súper bien. Intentemos la roja. Muy bien. Y la verde. Que es casi un semicírculo. Muy bien, niños. Bueno, ahora les explico por qué yo les presento estos tipos de líneas. Porque estas líneas, ¿cierto?, forman algunas figuras geométricas. Miren, tenemos el cuadrado, el triángulo y el rectángulo que están formados por líneas rectas. ¿Sí? Ven acá. Y por último en el triángulo. Súper bien. Y la luna, el corazón y el círculo están formados por líneas curvas. Muy bien. También existen otro tipo de líneas, chicos, que nos vamos a encontrar, ¿cierto?, en algunas características de nuestras figuras geométricas. Tenemos la línea horizontal, ¿cierto?, que se dibuja de izquierda a derecha. Tenemos una línea llamada diagonal, ¿cierto?, que nos divide una figura en dos. Tenemos la línea vertical que va desde arriba hacia abajo. Acá les dejo sus nombres para que puedan reforzarlo. Y a continuación les presento un video complementario de nuestro contenido. Pongan mucha atención. Hola, hoy aprenderemos las figuras geométricas. ¿Sabías que las podemos usar para dibujar? Mira. Mira, Matías, me regalaron 4 rompecabezas. Los estoy separando con cuidado. ¿Has visto qué bonitos? Es verdad, sí. Fíjate que cuando tú quitas las piezas, quedan en el cartón figuras geométricas. ¿Sabes que yo también me di cuenta? Pero no sé qué figuras son. Natalia, recuerda que esta semana la maestra nos enseñó las figuras geométricas. Niños, aquí están las figuras que más conocen. Ahora reconoceremos qué características tienen cada una de ellas porque no todas son iguales. Las figuras están formadas por lados, por los vértices y por la región interior. Cada figura tiene características diferentes. El cuadrado tiene 4 lados, 4 vértices y sus lados son iguales. El rectángulo tiene 4 vértices, la región interior y tiene 4 lados, pero no son iguales. Muy bien, niños. El rectángulo tiene 2 pares de lados iguales. Miren la pizarra. Yo marqué con rayas qué lados son iguales. Maestra, el triángulo tiene 3 lados y 3 vértices. Así es, Mati. Esa es la característica de los triángulos. A veces pueden tener sus lados iguales y otras no. Nos faltaría el círculo. Pues el círculo es diferente a las otras figuras. No tiene lado ni vértices. Tiene borde y región interior. Miren bien esta casa. ¿Qué figuras se utilizaron para dibujarla? ¿Qué figuras son las ventanas? Son rectángulos y la puerta también es un rectángulo. Ahora, ¿qué figura se utilizó para dibujar la manija de la puerta? Es un círculo. Perfecto. Nos queda el cuadrado. ¿Dónde encuentran ustedes un cuadrado? En la ventana de la puerta.
Creo que ya saben reconocer las figuras geométricas y ahora tendrán que hacer un dibujo con ellas. ¿Se animan? Creo, Matías, que los puedo reconocer a todos. Si me equivoco, avísame. Las figuras que tienen 4 lados iguales son los cuadrados. Muy bien, continúa. Los que tienen 2 lados iguales y los otros también son iguales entre ellos se llaman rectángulos. Y los que tienen 3 lados son los triángulos. Vas muy bien. Me faltan los círculos, que son los que no tienen lados, pero sí bordes. Qué suerte que lo pudimos hacer, ¿no? Y no era tan difícil. Fue fácil, ¿no? Recuerda suscribirte para no perderte ningún video y responde nuestra pregunta. ¿Cuántos cuadrados ves aquí? ¡Nos vemos! ¿Les gustó el video, niños? Estuvo súper entretenido, ¿cierto? Y nos enseñaron, ¿cierto?, algunas características de nuestras figuras en 2 dimensiones que vamos a ver más adelante. Miren acá. Ustedes saben que alrededor de nuestro entorno, ¿cierto?, o en nuestra misma casa, tenemos muchas figuras 2D. ¿Sí? Vean acá. Tenemos el círculo, el rectángulo, el triángulo, el cuadrado y el óvalo, que son figuras geométricas, ¿ya? Son planas. Y las podemos encontrar, ¿cierto?, con elementos de nuestro entorno. Por ejemplo, ¿con quién puedo relacionar yo el círculo? Con el reloj, ¿verdad? Veamos. Con el reloj. Vamos a sacar esto de acá, aquí. Entonces tengo el círculo con el reloj. El rectángulo lo puedo relacionar con la ficha del dominó. Bien. ¿Y el triángulo? Bien, con el trozo de pizza. El cuadrado, ¿con qué elemento lo podemos relacionar? Bien, con la ventana. Si se dan cuenta, la ventana tiene un borde, ¿cierto?, que es de líneas rectas y forma un cuadrado. Bien, el marco también, ¿cierto? Y finalmente nos encontramos con el óvalo, que lo relacionamos con nuestro huevo. Muy bien, niños, muy, muy bien. Bueno, si se dan cuenta entonces, estamos rodeados de figuras en 2 dimensiones en nuestro hogar y en nuestro entorno. Continuamos. Estas son figuras 2D, son figuras planas. Este es un contenido que deben escribir en su cuaderno, niños. Bueno, tenemos entonces el triángulo, el círculo, el cuadrado, el rectángulo, ¿cierto? Y los óvalos. Bueno, el cuadrado, el triángulo y el rectángulo tienen en su contorno líneas rectas, ¿cierto? El contorno es el borde. Y cerradas, ¿cierto? No queda ningún espacio abierto. En cambio, el círculo y el óvalo tienen una línea curva cerrada, ¿ya? No tiene lado, pero tiene borde. Cuando las figuras están formadas por líneas rectas cerradas, se pueden observar lados. Si se dan cuenta, a esto le llamamos lados, ¿ya? Y vértices, que son la unión de estos lados, son las esquinas. Vamos a ver. Aquí tenemos más características. La figura que tiene 3 líneas rectas se llama triángulo, ¿ya? Y podemos encontrar diversos tipos de triángulos. Tenemos un triángulo equilátero que tiene 3 lados iguales, son de la misma medida. Ya tenemos un triángulo isósceles que tiene 2 lados iguales. Ya estos 2 lados paralelos son iguales y la base es de otra medida. Tenemos el triángulo escaleno, ¿cierto?, que no tiene ningún lado igual. Todos sus lados, ¿cierto?, son de medidas distintas. Esto es solo para que ustedes, ¿cierto?, conozcan otro tipo de triángulos. Pero lo que deben saber es que los triángulos tienen 3 líneas rectas. Bueno, la figura que tiene 4 líneas rectas se llama cuadrilátero. Entonces, cada vez que encontremos una figura, ¿cierto?, de 4 lados, ¿ya?, con líneas rectas, se llaman cuadriláteros. Y dentro de ellos, ¿cierto?, de esta clasificación, encontramos al cuadrado, al rectángulo, al rombo, romboide, al trapecio y al trapezoide. ¿Ya? Acá seguimos con las características de las figuras en 2 dimensiones. Esto también deben escribirlo en su cuaderno. Bueno, aquí llamamos lados, son las líneas que forman la figura, ¿ya? Los bordes. Y están acá de color rojo. Aquí llamamos vértices, es la unión de los lados, ¿ya? Son las esquinitas donde, ¿cierto?, se juntan. Estos son los vértices. Si se dan cuenta,
el cuadrado tiene 4 lados, ¿ya? Y tiene 4 vértices. Acá tenemos características de algunas figuras. Por ejemplo, el cuadrado tiene líneas rectas, 4 lados de igual medida y 4 vértices. El rectángulo tiene 4 líneas rectas, ¿cierto? Tiene 4 lados, pero los lados opuestos de igual medida. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, este lado con este son iguales y este con este son iguales, ¿ya? Y también tienen 4 vértices. El círculo no tiene líneas rectas, ¿cierto? Pero tiene un borde, tiene línea curva. El triángulo tiene líneas rectas, tiene 3 lados iguales, ¿cierto? Este triángulo, y tiene 3 vértices. Bueno, aquí tengo una actividad para reforzar. ¿Ya? Esto solo lo vamos a hacer aquí en la clase, no deben escribirlo. Veamos. La cantidad de lados que tiene el cuadrado. Contemos. 1, 2, 3, 4. Bien. ¿Cuántos vértices tiene? Contemos. 1, 2, 3, 4. El triángulo. ¿Cuántos lados tiene? 1, 2, 3. ¿Y cuántos vértices? 1, 2, 3. Recuerden que los vértices, ¿cierto? Son las esquinitas, a donde se juntan, ¿cierto? Los lados. Veamos el rectángulo. ¿Cuántos lados tiene? 1, 2, 3, 4. Y los vértices, 1, 2, 3, 4. Muy bien. ¿Ahora les quedó claro lo que son los lados y los vértices? Muy bien. Continuamos entonces. Niños, para comparar figuras geométricas debemos observar cada uno de sus elementos. Por ejemplo, saber la cantidad de lados y si son de igual medida o no, ¿ya? Y los vértices, la cantidad de vértices. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo quiero comparar figuras, ¿cierto? Me tengo que fijar en los lados y en la cantidad de vértices. Por ejemplo, el cuadrado y el rectángulo. ¿En qué se parecen? En que ambos tienen 4 lados, ¿cierto? ¿Y en qué se diferencian? En que el cuadrado tiene 4 lados iguales, ¿cierto? Y el rectángulo tiene pares de lados iguales. Por ejemplo, las líneas verticales, ¿cierto? Que lo conforman son iguales y las horizontales también. No todos sus lados son iguales. Eso quiero decir. Veamos el triángulo y el rectángulo. Bueno, el triángulo y el rectángulo, ¿en qué se parecen? En que están formados por líneas rectas. Y se diferencian en que el triángulo tiene 3 lados y el rectángulo tiene 4 lados. ¿Verdad? Bien, niños. Aquí les dejo actividad para la casa y escribirla en el cuaderno. La siguiente es escribir el nombre de las siguientes figuras en 2D. Luego comparar figuras. La 3 es observar estas 3 figuras, ¿cierto? Y escribir 3 diferencias entre ellas. Como una actividad complementaria, en su carpeta van a encontrar guías, ¿cierto? De la clase 8, guía de tipo de líneas y guía de figuras 2D. ¿Ya? Esas les recomiendo que las hagan cuando ustedes lo estimen conveniente, cuando ya estén un poco más aliviados de este contenido, ¿ya? Y les tengo un desafío que sí lo encontramos en nuestra carpeta, que es trabajar con el tangrama. Y ustedes dirán, ¿qué es un tangrama? Bueno, el tangrama es un rompecabezas, niños, que está compuesto por 7 piezas, por un cuadrado, 5 triángulos y un romboide, ¿ya? El objetivo de este juego es que ustedes creen figuras utilizándolas todas, no pueden dejar ninguna fuera, ¿ya? Yo igual les dejé esta hojita, ¿cierto? Con la descripción para que puedan realizar, ¿cierto? El desafío. Bueno, aquí yo les entregué un tangrama, ¿cierto? En blanco y negro. Ustedes pueden pintar las figuras que están acá. Ya aquí encontramos triángulo, 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 ¿cierto? Cuadrado y un romboide. En el nivel simple yo les solicito, obviamente tienen que pintar, ¿cierto? Y luego recortar. Recorten por el borde hasta encontrar, ¿cierto? Estas 7 piezas. Y van a intentar armar la casa, el barco y el cisne, ¿ya? En el nivel simple. En el nivel avanzado, intenten armar el gato, el gallo y el pato.
Y si se pueden dar cuenta, aquí no se muestra la pieza del tangrama utilizada, solamente se ve la silueta. Así que este es el nivel avanzado. Yo feliz recibo, ¿cierto?, la evidencia de este desafío. Yo sé que ustedes pueden. Así que, chicos, con todo, ¿cierto? Y a motivarse, porque este contenido viene muy divertido. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerlo a mi correo o a mi WhatsApp. Aquí se los dejo y enviar las evidencias de sus actividades. Que estén muy, muy bien. Nos vemos en la clase número 10.